Shalom, familia sefardí. ¿Imagináis una figura medieval que ejerció como rabino, médico, consejero real y diplomático, caminando entre las intrigas de la corte navarra y los debates religiosos más intensos de la Baja Edad Media? Esta es la historia de Joseph Orabuena, un judío tudelano cuyo nombre aparece junto a reyes y rabinos en los archivos de la Navarra del siglo XIV. La saga de los Orabuena se remonta al menos al año 1265. El historiador José Luis Lacabe, en su obra Los judíos del Reino de Navarra, recoge múltiples referencias archivísticas que muestran a los Orabuena como miembros destacados de la élite judía navarra. El linaje se consolidó en la aljama de Tudela, conocida por su actividad mercantil, arrendamientos fiscales y liderazgo comunitario. Y si aún no lo habéis visto, os recuerdo que hace un tiempo ya subí un vídeo al canal hablando sobre la historia judía de Tudela. Para el siglo XIV, los Orabuena forman parte de las élites judías navarras que interactúan con la corona en términos fiscales, judiciales y religiosos, apareciendo este apellido tanto en documentos comunitarios como en cortesanos. Joseph, también documentado como Juce o Joseph, nació en Tudela en torno al año 1360. Era hijo y nieto de rabinos locales y se le formó tanto en las enseñanzas del Talmud y la Mishnah como en las artes de la medicina, una combinación común entre los sabios judíos de la época que aspiraban a servir tanto a su comunidad como a la corona. Este tipo de formación le permitió pasar de ser un estudiante de Torá en su judería a médico practicante en Estella, donde se ganó la reputación que más tarde le abriría las puertas de la corte real navarra. Y es que, como señala el historiador Yitzhak Baer en su obra Historia de los judíos en la España cristiana, esta combinación no era casual. La medicina fue una de las principales vías de acceso de judíos cultos a las cortes cristianas peninsulares. El punto de inflexión en la vida de Joseph llegó cuando sus talentos fueron reconocidos por la monarquía navarra. El rey Carlos III, conocido como Carlos el Noble, le nombró médico de palacio y consejero. Fue tal la confianza depositada en él que le acompañó en viajes diplomáticos por Francia y Castilla, algo excepcional para un judío en esa época. Y es que esta cercanía revela un grado de proximidad política extraordinario para un miembro de una minoría religiosa en el siglo XIV, porque no se trataba solo de curar al rey, sino de formar parte de su círculo de confianza. La Enciclopedia Judía describe cómo en 1387 ya ejercía como médico real y en 1390 se le reconoce con el título de maestre físico y se le asigna una pensión real que posteriormente se incrementaría. Y antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. En 1390 se instituye en Navarra la figura de rabino mayor del reino,
cargo que hasta entonces no existía localmente, aunque sí era habitual en Castilla y Aragón, y Josef Orabuena fue el primero en ostentarlo, simbolizando la centralización del liderazgo religioso judío navarro. Según Juan Carrasco Pérez, este título no era meramente ceremonial, implicaba autoridad religiosa, responsabilidad en la administración comunitaria y representación legal ante la corona. Y según los análisis historiográficos, hasta bien entrado el siglo XV, miembros de los Orabuena mantendrán este liderazgo. En el plano intelectual, Josef Orabuena vivió una época convulsa. El último tercio del siglo XIV estuvo marcado por tensiones religiosas crecientes y por el impacto de las persecuciones de 1391 en los reinos vecinos. Yitzhak Baer describió este periodo como una etapa de crisis interna del judaísmo hispánico, caracterizada por intensos debates exegéticos y mesiánicos. Aunque Orabuena no dejó una gran obra teológica conservada, sí participó en redes intelectuales activas y mantuvo correspondencia y contactos con otros rabinos peninsulares como Benveniste y Ben Laví de Zaragoza. Además de sus funciones rabínicas, Josef Orabuena participó en el arrendamiento de pechas y rentas para la corona, en el asesoramiento en finanzas reales, incluso después de la muerte de Carlos III, y también en la representación diplomática en asuntos fiscales y comunitarios. Su posición le permitió incluso que el rey exonerara de impuestos a la comunidad judía de Tudela para la restauración de la sinagoga, financiaciones que son testimonio de su influencia. Josef Orabuena continuó activo durante las primeras décadas del siglo XV. Documentos conservados lo sitúan en servicio como médico del rey incluso en 1413. Tras su muerte, que se estima alrededor de 1435, su linaje se mantuvo influyente en la comunidad judía de Navarra durante décadas, aunque con el auge de otras familias emergentes. Como conclusión, la importancia histórica de Josef Orabuena no radica en haber escrito una obra monumental, sino en haber encarnado un modelo institucional singular. Fue el primer rabino mayor formalizado del Reino de Navarra, médico y consejero de Carlos III, intermediario entre la aljama y la corona, y figura central en la estructuración política del judaísmo navarro. Como subrayó Yitzhak Baer, la historia de los judíos en la España medieval no puede reducirse a persecuciones y expulsiones. También incluye etapas de cooperación estructural con el poder cristiano. Orabuena representa precisamente esa complejidad, integración funcional sin pérdida documentada de identidad religiosa, liderazgo interno combinado con servicio al Estado, prestigio comunitario y reconocimiento regio. En definitiva, Josef Orabuena fue una figura bisagra entre dos mundos. Un hombre formado en la tradición rabínica que supo moverse en la corte de un reino cristiano. Un médico cuya autoridad espiritual se convirtió en institución política. Y un ejemplo documentado, no legendario, de cómo la Navarra del siglo XIV articuló su diversidad religiosa mediante figuras de mediación altamente cualificadas. Su vida, reconstruida a partir de archivos y estudios académicos, muestra la Edad Media como un entramado de relaciones complejas donde personajes como él desempeñaron un papel decisivo. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya habíais oído hablar sobre los Orabuena? ¿Conocíais la historia de Josef Orabuena? Decídmelo en los comentarios y no olvidéis indicar desde dónde escribís, por favor. Me emociona mucho ver que cada día se unen más personas a esta fantástica familia sefardí.
Ya sabéis que, como siempre, en la cajita de información de este vídeo os dejo el acceso a los libros en los que podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con un texto del año 1391, en el que se menciona a Joseph Orabuena varias veces debido a la importancia de su rol como rabino mayor de Navarra. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Don Benveniste Ben Lavi, judío de Zaragoza, se dirige al rabí Joseph Orabuena, rabí mayor de Navarra, en relación al proceso contra Yehudá Haleví. Benveniste había recibido la carta de don Joseph Orabuena y la comunicación oral de don Samuel Benveniste. El primer judío nombrado quería sin ningún tipo de consideración responder claramente. Cuando corrieron rumores sobre dicho Yehudá, ni Benveniste ni sus amigos creyeron tales rumores, ya que se sabía de sobra cómo don Yehudá Haleví obró con consideración hacia los judíos mientras estuvo prestando servicio en la administración de la corte real. Incluso después de que se arruinara, conservó su dignidad. Mientras tanto, Joseph Orabuena se expresó contra sus críticos, y en especial contra los críticos del jefe de la comunidad judía de Zaragoza. En todos los reinos hispanos, la opinión era unánime. Don Joseph Orabuena debería dar a conocer a don Meir Alguades, rabí de los judíos de Castilla, su decisión final. Así, la verdad triunfaría.